Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, martes 24 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, como siempre lo hemos manifestado desde este canal, todo lo que hablamos consideramos es importante a la luz de la palabra de Dios. Y el tema de hoy ciertamente no es nada menor. Es algo de lo que ya hemos hablado o hemos hecho mención en algún momento anteriormente a todo esto. El día de hoy estaremos dando inicio a una nueva pequeña serie de videos en la cual estaremos hablando específicamente de la armadura de Dios. El día de hoy no estaremos entrando en detalles de los componentes y del uso de la armadura de Dios como tal. Hoy estaremos meditando en los primeros 4 versículos de lo que contiene esta reflexión dada por Pablo a la iglesia en Éfeso. Estaremos meditando entonces en el capítulo 6, versículos 10, 11, 12 y 13. Recordemos que Pablo escribía a las iglesias y especialmente en Éfeso escribía de manera educativa, instruía a la iglesia cómo debían de portarse, cómo debían de desarrollar la eclesiología, cómo debía de ser la vida y la práctica del creyente. Y esto de la armadura de Dios es bastante importante, que tiene vigencia aún hoy día. Esto es algo fundamental para la vida del creyente, porque es una muestra de lo que debemos hacer y de cómo debemos comportarnos, cómo usar la palabra de Dios y todos sus beneficios. Pero recordemos, no es una armadura para la guerra, sino una armadura para la defensa. Veamos lo que tiene la palabra de Dios para nosotros este día. Entonces, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, entonces aquí Pablo nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor. Un recordatorio más de que esto no es algo que hagamos en nuestras propias fuerzas, no es algo que tenga sentido en nuestras propias obras, sino que es algo dado y hecho por Dios. Bien, entonces allí Pablo nos recomienda, fortaleceos en el Señor y hagámonos fuertes, no en nuestras fuerzas, sino en las del Dios. Eso es bastante importante. Luego en el 11 hace el señalamiento, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estar firmes en este relato hace referencia a poder resistir en defensa, estar listos para la embestidura o el embestimiento de un ataque. A eso hace referencia el hecho de poder estar firmes, poder resistir el impacto de lo que el enemigo tiene para contra nosotros. Bien, entonces poder estar firmes ante esas acechanzas. Pero viene algo bastante importante. Aún más da razón de por qué debemos estar listos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. De una vez nos está señalando que nuestra lucha no es contra el hombre. Nuestra lucha no es contra el ser humano. Ciertamente no se enfoca en un enemigo físico, se enfoca en un enemigo que es espiritual. La escritura lo trata como una organización de la maldad, donde está compuesto por principados, por potestades, por huestes, y ciertamente, mis amigos, esto es bastante importante considerarlo, porque es una estructura organizada, pero del mal. Y eso es lo que el enemigo hace para atacar a quienes somos hijos de Dios y también para engañar al mundo y apartarlo de los caminos reales del Señor, haciéndole creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, entre otras tantas cosas que el enemigo coloca como engaño en la vida del creyente y de la humanidad. Entonces, mis amigos, cuando nos hace referencia, establece que nuestra lucha como cristianos no es contra seres humanos,
sino contra las fuerzas espirituales malignas, incluyendo esos principados de los cuales ya hemos hablado. Por lo tanto, lo que nos invita Pablo es a no considerar el enemigo en una persona más, sino en esa que está allí, pero que a la vez no está. ¿Qué quiero decir con esto? El enemigo nuestro es el diablo, es Satanás. Por eso allí hace referencia a esto, poder estar firmes ante las acechanzas o contra las acechanzas del diablo. El diablo puede utilizar cualquier tipo de artimaña, puede utilizar engaños, puede utilizar personas, puede utilizar cualquier cosa, pero recordemos que nuestra lucha no es contra la humanidad. Si Jesucristo amó a la humanidad, vino a redimir a la humanidad, ¿por qué vamos a luchar contra la propia humanidad? No tiene ningún sentido. Ciertamente el enemigo quiere hacernos creer todo lo contrario. No obstante, con esto no quiero decir que estemos avalando el pecado de otros y dándole lugar a las malas prácticas que muchos pueden llegar a tener. Pero sí podemos señalar esas malas conductas y ese pecado como esos engaños del enemigo para entrar en contienda con quienes amamos a Dios y somos sus hijos. Luego nos dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una vez más, Pablo hace referencia a poder vestirnos con la armadura de Dios, pero tengamos en cuenta algo. La armadura de Dios se compone de diferentes elementos, diferentes piezas, y estas piezas no nos dice que nos coloquemos una u otra, dice que nos vistamos de todo. Es decir, hay que guardar una integralidad en el uso de lo que Dios ha dispuesto para nosotros para hacer frente al enemigo. Y también nos invita a que podamos resistir hasta el final, porque después de todo eso, de haber permanecido firmes, el Señor seguirá con nosotros. Mis amigos, el día de hoy la reflexión es un poco corta en torno a esto, dando ese preámbulo de lo que se viene más adelante, de ir desglosando y poder desglosar de manera un poco más minuciosa el uso de cada uno de los componentes de la armadura de Dios. Recordemos que tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad, con la coraza de justicia, debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, tomar el escudo de la fe, tomar la espada de la palabra de Dios, entre otros. Por lo tanto, vamos a ver la importancia de cada uno de estos y por qué Pablo establece y guía a la iglesia en Éfeso a que vistan toda la armadura de Dios y no solamente tomar una sola pieza o unas cuantas. Por eso, mis hermanos, les animo a que puedan continuar viendo la siguiente parte de esta nueva serie de videos en la cual hablaremos de la armadura de Dios. Sin embargo, sí quiero dejarte con la reflexión. Recordemos que el enemigo no es la humanidad. El enemigo es aquel que tienta a la humanidad y que le convence de las cosas contrarias a Dios para que podamos hacer lo que nos venga en gana. Sin embargo, eso es algo completamente contrario a lo que Dios espera que hagamos. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos para obedecer a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida piadosa y digna de arrepentimiento, vivir una vida conforme a lo que Dios espera que hagamos y no lo que el mundo o aquel que habita en el mundo espera que hagamos. El enemigo es el diablo, el enemigo es aquel que se opone a Dios, pero no los hombres. Recordemos eso, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades y las huestes de maldad, contra esa organización de la maldad que el enemigo ha querido levantar contra nosotros. Dios te bendiga.